El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admite que su país necesita apoyo internacional para hacer frente a la inédita ola de venezolanos que cruzan cada día la frontera para huir de la crisis humanitaria en su país. Y remarca que, mientras su gobierno intenta ayudar a los inmigrantes que escapan de la pobreza y el hambre, serán duros con el régimen de Nicolás Maduro, al que critica por su sorprendente e irracional estado de negación de la dramática situación que vive el país. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que cita cifras de las autoridades colombianas, del millón de venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia, unos 660.000 se han quedado en el país, en busca de mejores oportunidades. En una entrevista con la agencia dpa en la ciudad alemana de Münster, donde acudió al Congreso Anual de los Católicos invitado por una institución de ayuda para Latinoamérica, Santos, de 66 años, ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, habló además de los diálogos con la guerrilla de su país. Cuando faltan apenas 2 semanas para las elecciones presidenciales, Santos rechazó que los grupos disidentes de las FARC puedan suponer un riesgo para el acuerdo de paz alcanzado con esa guerrilla a fines de 2016, luego de meses de negociaciones en Cuba, un pacto que en su opinión permanece blindado de cara al futuro, independientemente de quién sea su sucesor al frente del gobierno. Además, se mostró confiado en avanzar en los diálogos de paz con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para lograr un acuerdo marco antes de que termine su mandato, en agosto. Colombia ha recibido casi 1 millón de refugiados de Venezuela. ¿Podríamos calificar esta situación de crisis humanitaria, y hasta qué punto Colombia tiene capacidad para afrontar esta situación o necesita ayuda internacional? Nosotros necesitamos ayuda internacional. Esta es una situación muy difícil, no estamos acostumbrados a recibir ese volumen de migrantes. Lo hemos hecho con mucho pragmatismo y con mucha generosidad. Somos solidarios con el pueblo venezolano, pero no con los depredadores, no con el régimen que está causando esta crisis humanitaria. Con ellos somos implacables, esperamos que esa situación pueda solucionarse, corregirse lo más pronto posible. Pero mientras tanto estamos ofreciendo a los venezolanos que llegan a territorio colombiano una vida por lo menos digna mientras este problema se pueda solucionar. Lo que está sucediendo en Venezuela por supuesto es una crisis humanitaria, la gente se está físicamente muriendo de hambre, no tienen comida, no tienen alimentos, no tienen medicinas. La crisis en Venezuela no puede ser peor. Seguí leyendo desde el punto de vista político y de cara a las elecciones que tendrán lugar en Venezuela el 20 de mayo cómo ve la situación y qué tipo de expectativas o pronósticos tiene para la etapa postelectoral teniendo en cuenta que todo apunta a que Nicolás Maduro va a ganar. Nosotros no reconocemos esas elecciones como unas elecciones democráticas y limpias. Sabemos que esas elecciones tienen nombre propio, sabemos que el régimen las va a manipular y por eso de antemano hemos dicho que nosotros no reconocemos esas elecciones ni el resultado de esas elecciones. Por eso estamos viendo la situación en Venezuela cada vez peor, cada vez más dramática y por eso el llamado es a que el mundo entero siga presionando para que podamos tener una transición lo más pronto posible y también al régimen de Maduro a que por lo menos acepte ayuda humanitaria para aliviar la situación de tantos venezolanos que se están muriendo de hambre o muriendo de enfermedades porque no tienen medicinas. ¿Y qué hace falta para que haya una transición? Para comenzar, que el régimen deje ese sorprendente e irracional estado de negación, ya que parece que todo estuviera normal, cuando todo está en crisis y cada vez peor. Colombia es tradicionalmente un socio muy estrecho de Estados Unidos en América Latina. ¿Qué ha cambiado con la nueva administración de Donald Trump, un presidente sui generis muy criticado internacionalmente? Desde la perspectiva de Colombia, llevamos mucho tiempo haciendo todo lo posible y necesario para tener unas buenas relaciones bilaterales.
Hemos hecho énfasis en eso, en que tanto con gobiernos republicanos como con gobiernos demócratas podemos tener buenas relaciones. Con el gobierno de Trump, tenemos buenas relaciones. La prueba es que el Congreso norteamericano acaba de aprobar hace unas semanas el presupuesto y no solo no bajaron la cifra de ayudas en todo este proceso de cooperación bilateral sino que la aumentaron. El presidente Trump tenía prevista una visita a Colombia que tuvo que cancelar. Hay una nueva fecha en la agenda, vendrá antes de que usted termine su mandato. No tenemos fecha. Dijeron que posiblemente vendría antes de terminar mi mandato, pero estamos a la espera de que nos digan cuándo. Tendría el espacio y si realmente va a América Latina o a Colombia antes del 7 de agosto. En relación al proceso de paz, el candidato opositor Iván Duque dice que si llega a ganar la presidencia va a cambiar sustancialmente el acuerdo de paz. Otras voces piden incluso hacer trizas ese pacto. ¿Hasta qué punto es posible modificar el acuerdo? Porque su gobierno asegura que constitucionalmente esos acuerdos están blindados, les queda muy difícil, porque nosotros creemos que el acuerdo está blindado. Pero no solamente el gobierno, también la Corte Constitucional y la comunidad internacional. La propia Corte Constitucional en un fallo dijo que los próximos 3 gobiernos no podrán expedir leyes o tomar decisiones que vayan en contra de los acuerdos. Una parte muy importante de los acuerdos ya se hizo, ya los guerrilleros están desarmados, ya están desmovilizados, ya son un partido político y ya participaron en unas elecciones. El expresidente español Felipe González decía hace unos días, lo que ya ha hecho Colombia es el 100% de la mayoría de los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo. Lo que pasa es que nosotros fuimos un poco más allá, negociamos un acuerdo muy ambicioso que tiene que ver con cambios en nuestra concepción de desarrollo en las regiones de conflicto, cambios en la infraestructura y eso toma tiempo. Pero al próximo presidente le queda muy difícil, diría que imposible, jurídicamente, prácticamente y políticamente echar para atrás los acuerdos. ¿Hasta dónde cree que pueden llegar las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de aquí hasta que termine su mandato? Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Qué tan lejos? Depende de las dos partes. Nuestra intención es ver si podemos negociar un cese del fuego más serio, más profundo, y adelantar las negociaciones hasta llegar, ojalá, a tener un acuerdo marco parecido al que se negoció en ese Viernes Santo entre las dos partes de Irlanda del Norte. Sé que es un objetivo ambicioso, pero si hay voluntad por parte del ELN se podría llegar hasta ese punto. ¿En qué se va a diferenciar el proceso de negociación con el ELN con el llevado a cabo con las FARC? Cada grupo tiene su propia identidad. El ELN es algo diferente a las FARC, tiene prioridades diferentes pero en lo básico, en lo que llaman la DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración, e inclusive en la justicia transicional tendrá que ser la misma porque no es viable negociar una nueva justicia transicional con el ELN. Se utilizaría la que ya está en proceso con las FARC. Faltan pocos meses para que concluya su mandato. ¿Cuáles son sus planes una vez que deje el Palacio Presidencial de Nariño? Tengo una misión muy importante que me dio la vida y es que voy a ser abuelo por primera vez y me voy a dedicar a consentir a mi nieta que va a nacer el próximo mes. Además, me dedicaré a leer muchos libros que tengo acumulados y a escribir. A mí me gusta mucho escribir. Yo he sido periodista buena parte de mi vida y quiero escribir. Fuente, DP.